Bueno. Lo primero que vemos nada más llegar aquí a la Torre, mirad, llegando al Santiago Bernabéu. Aquí parece que acaban de dejar otra sección de esas torres de apeo que están ahora mismo. Estaban sujetando la Biga Corona a su terminación por Concha Espina. Garrapatas in the nights, lo. Pero, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estés viendo. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Santiago Bernabéu. Me impiden el paso, pero yo continúo porque está en verde, sí, está en verde y no me ha dejado pasar. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a las obras. Hoy 10 de mayo de 2022, ya tenemos aquí las torres de apeo completamente desaparecidas. Bueno, esto es brutal. Ya tenemos a día 10 de mayo, hoy ya tenemos las torres de apeo totalmente desalojadas. Y mirad dónde están. Están cazadas, aquí, en la puerta de la Torre B. Bueno, otra novedad en el día de hoy es que han acopiado aquí parece la antigua climatización del interior del Santiago Bernabéu. Parece que la han dejado aquí acopiada. Ya sabéis, todo lo viejo se va, todo lo nuevo llega. Y al igual que llega todo, aquí vemos esta plataforma. Aquí lo tenemos, estas plataformas que van colocando entre ménsula y ménsula, entre costilla y costilla, y que las van preparando aquí al ladito de la Torre B, para posteriormente instalarlas en su posición definitiva. Otra cosa llamativa que tenemos en el día de hoy es que vemos ya la aceleración que le han metido a la parte de los andamios. Aquí han quitado andamios en esta, entre ménsula y ménsula, entre las costillas. Ahí vemos ya el porcentaje de andamios que han quitado, donde veíamos toda esta fila hasta aquí arriba más o menos de andamios, y ya parece que los han quitado, los han desalojado. Tengo ganas de saber cuántas Nacho Vidales han colocado en la torre, pero mientras tanto seguimos nuestra circulación, seguimos nuestro sentido de grabación. Levantamos la mirada y observamos las torres de apeo que han sostenido a la Biga Corona ahí a su paso por Concha Espina, y ahí vemos cómo están acopiadas. Están aquí acopiadas, pero qué bonitas son, qué blancas y qué madridistas son. La pena es que se vayan. Hola, Bélgica. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Bélgica, bienvenidos a la Castellana. Aquí tenemos un día más esos avances aquí en esta avenida y mítica calle, donde vemos bastante movimiento, bastante jaleo de góndolas, grúas y camiones que traen piezas. Ahí vemos esa placa solar, parece que en una torre de iluminación. Ahí vemos un operario que está descansando, parece que es su hora del almuerzo. Y aquí vemos cómo van formando esas piezas del puzzle para luego subir a la Biga Museo. Esta Biga Museo que se visualiza mucho mejor desde estos arbustos, de detrás de estos arbustos. Aquí lo tenemos, ese porchecito rico que están haciendo ahora mismo en Castellana, y que en estos precisos instantes estamos viendo cómo están subiendo más piezas hacia el interior de esa plataforma, hacia esa Biga Museo, donde sigue creciendo, y vemos que está comenzando ya otro nivel. Ahí vemos esas conexiones hacia la parte superior de Castellana, y vemos cómo ha crecido, cómo ha crecido en un momento. Y esto va a crecer tanto que va a llegar hasta la Biga Corona. Y lo que también sigue creciendo es la plancha, esas planchas que están colocando en el suelo del Skywalk, esa chapa de acero colaborante, que al mismo tiempo que van colocando piezas en la Biga Museo, van colocando más planchas. Ahí vemos cómo va siendo un poquito más oscuro, un poquito más oscuro, para seguir formando ese suelo. Bueno, tenemos novedades aquí en la fachada del Santiago Bernabéu. Mirad qué bonita la propaganda que acaba de colocar el Madrid. Forma parte del club Afte Madridista de tan solo 10 euros. Y ojo, llévate de regalo una bufanda madridista. Mirad ahí, Álava levantando la silla, en este caso el carnet madridista. Qué bien, cómo se le ocurran, Otra perspectiva de la Biga Museo, hoy a 10 de mayo de 2022. Vemos cómo ya empiezan a sumar esas conexiones hacia arriba. Empieza otro gran proyecto aquí en el Santiago Bernabéu, y es esta pedazo de viga que irá ensamblada y que descolgará de la Biga Corona que tenemos arriba encima de nuestras cabezas. Y toda la gente que viene al Santiago Bernabéu flipa con esta pedazo de viga que todo el mundo veis en los vídeos, pero que decís, cuando estéis aquí decís, madre mía, es brutal, es increíble esa Biga Corona, esa viga cómo se está sosteniendo ahora mismo solo por las torres, y me imagino que también por las cerchas, claro. Próxima presa, Honduras.
Hombre, Honduras, ¿qué tal estás, guapa? Pero, ¿qué tal? Bienvenidos a la Torre C. Ya estamos abandonando poco a poco Castellana, vamos dejándola atrás. Vamos a adentrarnos en el lúgubre inmundo de la calle Rafael Salgado, pero mientras tanto vamos a ver qué vemos por aquí. Mientras tanto, esos andamios que tenemos en esta parte de aquí, entre costilla y costilla, continúan igual, no han desalojado nada como en la Torre B. Aquí abajo siguen repasando con radiales esas piezas que van a ser izadas. Ahí vemos cómo las están haciendo y cómo ese trabajador está contribuyendo a la sociedad para seguir haciendo de la obra un lugar mucho mejor. Todo lleno de plataformas, de manipuladores. En esta calle también tenemos el Bernabéu repletito de maquinaria. Me imagino que ya mañana al mediodía comenzarán a desalojar y a recoger toda la maquinaria. Quien viese ayer mi vídeo, ¿os acordáis que dije que a la plataforma que estaba aquí acopiada que se pusiera a trabajar? Pues me ha hecho caso. Y estando aquí en la Torre C, vamos a ver si divisamos con este pedazo de zoom algo mucho mejor en esa zona de aquí donde van cogiendo más piezas y poniéndolas, formándolas en esta viga museo, todo lleno de plataformas, de operarios y contribuyendo a una buena causa que es hacer la viga museo. Una de las grandes novedades en el día de ayer y en el día de hoy, mirad, es esto. Aquí vemos cómo están hormigonando ahora mismo el suelo del Skywalk, aquí en el fondo norte, al igual que hicieron en la parte del fondo sur. Si os acordáis ese vídeo de las alturas, esos videazos de las alturas que hicimos aquí en el canal, que lo podéis ver perfectamente cómo se hormigonaba esa parte del suelo del Skywalk desde hace ya por lo menos unos cuantos meses, pero bastantes meses se hormigonó en esa zona. Y antes de mirar hacia adelante, tenemos que mirar hacia detrás, porque aquí, desde esta posición, vemos muchas piezas donde en otro sitio no vemos. Aquí en esta pequeña apertura podemos ver y visualizar esas piezas de la viga museo que están formando aquí en Castellana y que poco a poco van subiendo, van izando hacia la viga museo. Puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada, ya sabéis, tenéis una foto en mi canal, en mi comunidad, de cómo va ahora mismo la cueva, cómo van colocando esa ferralla en la parte inferior del invernadero, en la parte del suelo del invernadero. Y si no lo habéis visto, ¿a qué estáis esperando? Aquí continúa ese pedazo de crack, ese pedazo de operario trabajando en la zona, colocando, parece que esa capa de pintura, esa capa de elemento antioxidante, los diferentes tramos y zonas de las escaleras que van colocando aquí de evacuación en el fondo norte. Hola, fondo norte. Hola, José Luis. Bien. ¿Qué tal? Bienvenidos a la calle Rafael Salgado. Bienvenido a una de las calles donde va a ser peatonal en un futuro, donde van a quitar toda esta porquería de carretera. Van a colocar todo esto peatonal en un futuro cuando esté el nuevo Bernabéu, donde observamos que tenemos una hormigonera desde hace unos cuantos días. Están trabajando aquí en la zona hormigonando alrededor y más o menos sobre la puerta 22-23, ahí lo vemos, donde tenemos muchas piezas, tenemos muchas plataformas, mucha maquinaria en la zona, aunque poco trabajo por lo que se ve, a excepción de ese hormigonaje en la parte superior, en el suelo del Skywalk, que ahora mismo han bajado la cubeta, han bajado el cubilote para recargar. Con ese camión hormigonera recargan el cubilote y otra vez para arriba. Continuamos, no paramos. Más piezas, muchas más piezas y más, que está aquí el operario trabajando con esta pedazo de radial. Esa pedazo de radial, sí, gracias a esta radial podremos ver al nuevo Bernabéu. Poco más que comentar en esta calle, en este fondo norte, así que seguimos, avanzamos hacia la torre. Bien, ya sabéis, las torres del Bernabéu. Ahora sí que sí, bienvenidos a la Torre D, bienvenidos a esa esquina de Padre Damián y Rafael Salgado, donde vemos que continúan trabajando en el interior, en los entresijos de esa estructura, de ese skybar, aquí esa esquina de la Torre D, donde vemos también esa pedazo de pieza volando. Parece que la están bajando, parece que no encaja y la están procediendo a bajar de arriba hacia abajo. Y ahí vemos cómo está la grúa de Aguilar, donde vemos que está sujetando la jaula. Esa jaula conlleva a que estén dos operarios, dos trabajadores trabajando en la zona, y seguirán poniendo
Más uniones entre las riostras, esas riostras recién incorporadas a esta esquina de la Torre D, donde debemos crecer poco a poco, donde ya están colocando, o parece que están colocando ya orejetas, o al menos esa silueta donde van a ir colocadas las orejetas, en esa parte, en esa cara externa de las vigas inferiores, y donde es verdad que al final el cúmulo de izados que ha habido aquí ha disminuido, pero todavía seguimos viendo durante bastantes días bastantes plataformas trabajando en la zona, y eso significa bastantes buenas noticias. Significa que siguen y continúan evolucionando esta esquina, al igual que continúan colocando uniones entre las riostras y siguen trabajando en la zona. Queda mucho, ¿eh? Es que, claro, hemos dicho, no, es que debemos cerrar la esquina. No, queda mucho. Otra toma desde la parte inferior de ese skybar, de esa esquina de la Torre D. Y continuamos, continuamos, no paramos. Aquí, al ladito de la puerta 53 y 55 vemos y observamos esas piezas rojas. Esas piezas que van juntando, que van formando para subir a la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro aquí ya en Padre Damián. Que por cierto, bienvenidos a Padre Damián, bienvenidos al nuevo edificio y la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro por el lado del lateral este, donde todos estamos esperando con mucha ansia ver ese gran beso entre el lado sur y el lado norte de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Y donde gracias a esta abertura podremos ver el interior. A ver. Ojo, que tienen otra pieza. Ojo. Que tenemos más piezas rojas ahí. Y espérate a que nos suban otra zanca más a la parte superior del nuevo edificio. Esto es lo que están subiendo en estos precisos instantes. Más travesaños para las uniones. Yo creo que va a ir en esta zona de aquí. Más travesaños para la zona. Continúan metiendo nuevas piezas al interior del nuevo edificio. Ahí lo vemos, en este caso es un tubo cilíndrico. Y donde tenemos toda esta zona, toda esta zona llena de andamios. Y ojo, porque parece que han subido la última tubular pequeña. Ya la han subido a la parte superior de la torre A. Ahí lo vemos, con esa abrazadera tan rica, tan bonita, ese operario trabajando en la zona. Y todas estas grúas de Aguilar, que ya sabéis que fueron incorporadas estas LR para subir esas pedazos de zancas, esas pedazos de piezas de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, donde en su interior continúan trabajando. Y vemos esos trabajos de pintura para dejar todo mucho más blanquito. Tenemos movimiento, tenemos ajetreo de esas máquinas fotovoltaicas aquí en Sagrados Corazones. No sé si es que se lo llevan o los traen. Mira cómo da vueltas de apriete. Bueno, pues ya parece que se va a hacer oficial lo de Haaland esta semana para el City. Así que ya esa dupla de Kylian Mbappé y Haaland está totalmente descartada. ¿Nos quedamos con Kylian Mbappé o hacemos otro fichaje galáctico? Volando voy, volando vengo. Pues parece que se lo llevan. Esta pedazo máquina de 150.000 euros, esta máquina que ya sabéis para lo que sirve, que son las que utilizan para hacer el mantenimiento del césped, 150.000 euros, pues parece que se lo llevan. ¿A Valdebebas? ¿Dónde se lo llevarán? Y como siempre, hoy a 10 de mayo, facilito, os presento estas preciosas imágenes de todo el lateral este aquí en Sagrados Corazones, donde hoy nos dificulta un poquito la visión este brazo de este camión, donde podamos divisar todo el lateral este, pero de todas formas mayoritariamente vemos todo molto bene. Donde haciendo un pequeño zoom aquí en la esquina de la torre observamos que han colocado la mini tubular que faltaba y ahora procederán a colocar las Nacho Vidales. Luego posteriormente ya traerán las vigas, esas vigas superiores que quedan por cerrar esta esquina. Y mirad cómo ha avanzado la zona del Skybar, Es brutal el avance y la evolución que ha tenido esta esquina en pocas semanas. Levantamos un poquito la mirada por encima de la valla, nunca a través de la valla. Y aquí vemos demasiadas excavadoras, demasiadas vallas, demasiado material para seguir continuando con esta pedazo de obra remodelación del Santiago Bernabéu. Donde seguimos observando, ya parece que van a subir una pequeña Nacho Vidal. Vamos a seguir andando, porque estaba grabando en mitad de la carretera, claro. Y si no, me atropellan. ¡Oh no, me atropella!
Y aquí estamos en la puerta de acceso de los camiones, toda la maquinaria hacia el interior del invernadero, donde observamos demasiada maquinaria, demasiadas piezas, gases, carretillas, palets y más tubulares, esas Nacho Vidales que acaban de incorporarse hasta hace nada, un día, 24 horas. Carlitos, el cántico del canal, ¿cómo es? Garrapata, garrapata, garrapata. In the nights, garrapata, 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 in the nights. Vale, voy ya llegando aquí a Concha Espina, a este fondo sur, donde vemos hoy poco jaleo, ¿eh? Hoy hay poquito jaleo en la zona, es verdad que siguen en el interior del Santiago Bernabéu trabajando, pero vemos pocos avances. Yo creo que ahora mismo el gran apogeo de las obras son Padre Damián y Castellana, pero igualmente mañana me imagino que empezarán a recolocar las grúas, a guardarlas, porque el partido ya sabéis que es el jueves contra el Levante. Así que nada, me quedo por la zona por si suben alguna Nacho Vidal para hacer algún directazo de esos que os gusta. Así que muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, dejadle un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Y nos vemos muy pronto. Por cierto, mi cumpleaños es el 12 de junio. ¡Chao, chao, chao! ¡A la Madrid!